¿En qué punto podemos estar de acuerdo en que el negocio ha ido demasiado lejos? Cuando, por ejemplo, te está impidiendo que un médico o un profesor pueda vivir en el municipio en el que trabaja. Pues hace bastante tiempo que esto se pasó ya de los límites aceptables. Pisos patera, el piso patera está muy extendido en Canarias, es un piso que alquilan y viven 15 en un piso. Ya. A lo mejor entra uno a trabajar y entra a dormir en la cama en la que ya había dormido el anterior y todo lleno de colchones. Un piso patera, 15 personas viviendo allí. Entonces, esto no es xenofobia, esto no es nacionalismo, esto es pues un poco intentar preservar una mínima cultura y una mínima sostenibilidad y que no se convierta Canarias en un parque temático, en una Las Vegas, Fuerteventura. El 30% de la población es autóctona, es de Fuerteventura. El 70% son extranjeros, peninsulares, de fuera de Europa. Entonces, Tenerife ya vamos siguiendo una pauta parecida. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Efecto Folelé. Estamos en una tarea compleja que es la de abordar el gran problema de la vivienda en Canarias desde todas las perspectivas y hoy tenemos la gran suerte de contar con Eloy Cuadra, escritor y activista social. Eloy ha sido una de las voces más críticas y también de las que más ha profundizado en la otra parte que no se ve, de la persona que ve impedido ese acceso a la vivienda o tiene ciertos problemas con la vivienda. Ha escrito libros y artículos interesantes, entre ellos podemos citar, por ejemplo, el relativo al negociación de la vivienda. Y sinceramente, a mí hay cosas que me vuelan la cabeza. Estamos probablemente en puntos ideológicos distintos, pero lo que está pasando en la calle sí que es real. Entonces, Eloy, por favor, me gustaría entender tu visión sin filtros, no para discutir, sino para ver dónde demonios encontramos la salida a este laberinto. Te doy la bienvenida y sobre todo te doy las gracias por haber accedido a esta invitación. Pues nada, gracias os la tengo que dar a ustedes porque es un problema grave, gravísimo, y tener la oportunidad de esta ventana y poder contar lo que está pasando, que no lo cuentan en otros medios, en muchos medios, pues agradecido también. Eloy, creo que había un informe del Observatorio de Derecho Social que hablaba del seminomadismo forzado en lugares como Lanzarote, es decir, gente normal que tiene trabajo pero que cada 6 meses se tiene que mudar porque el dueño quizás prefiere un alquiler vacacional. Yo entiendo que esto le destroza la cabeza a cualquiera, ¿no? Sí, eso, la realidad está extendida ya prácticamente a toda Canarias. Lo estamos viendo cada vez más en los medios generalistas. No hay vivienda para los trabajadores. Ya no estamos en una fase anterior de hace años donde no había vivienda para el que no tenía trabajo, no había vivienda para el pobre. Ahora no hay vivienda para trabajadores cualificados incluso. Están faltando médicos, están faltando profesores que no vienen destinados de la península aquí porque no hay vivienda. En el sector turístico no hay trabajadores para los hoteles, ya están pensando en barracones, en habilitar para que haya gente para trabajar en el sector turístico y bueno, es un problema ya que afecta al sistema económico. Ya no estamos hablando de que afecte a la clase menos pudiente. Entonces, y lo que comentas del nomadismo, pues es que la gente que tiene vivienda pues está echando en muchos casos a los inquilinos, pues porque tenían rentas antiguas o rentas de alquiler que no han podido subir y les interesa que se vayan para subirle bastante o dedicarlos al vacacional o a especular. Entonces, de entrada, es un problema que trasciende lo meramente puntual o concreto de un sector poblacional para afectar al sistema económico completo. Tú sabes que yo creo en la propiedad privada, pero también es verdad que una sociedad no puede funcionar si tiene a sus personas viviendo en caravanas o en barracones. Entonces, ¿en qué punto podemos estar de acuerdo en que el negocio ha ido demasiado lejos? Cuando, por ejemplo, te está impidiendo que un médico o un profesor pueda vivir en el municipio en el que trabaja. Pues hace bastante tiempo que esto se pasó ya de los límites aceptables. Simplemente que no se ha calibrado
el impacto que tiene que Canarias sea un territorio al que quiere venir todo el mundo. Que un paraíso. Un paraíso, pero no solo por el clima, también por las oportunidades laborales, por las oportunidades de negocio, por una fiscalidad favorable para las empresas. Por ejemplo, el tema del cine, que tiene bastantes bonificaciones fiscales. Todo el mundo, y cuando se dice que todo el mundo quiere venir a Canarias, es todo el mundo. El teletrabajo, después del COVID, se puso muy de moda teletrabajar. Yo conozco gente de Australia que viene a Canarias y teletrabaja, australianos que están teletrabajando en Fuerteventura. Conozco unos cuantos. Entonces, eso ya se veía venir, eso se veía venir de hace tiempo, que no tenemos capacidad para aceptar a que todo el mundo, y no solo turistas, que si hablamos de turismo, estamos en cifras récord, año tras año, superamos el récord del año anterior, estamos hablando de trabajadores. Por ejemplo, Italia, hay islas como Fuerteventura y Tenerife también, que hay una población italiana que vienen aquí a montar empresas, a montar negocios, a trabajar en 1000 sectores que también presionan en el tema de la vivienda. Entonces, eso es algo que está afectando muchísimo a la cuestión de la vivienda. Eloy, y a tu juicio, ¿dónde se focalizan los grandes problemas en materia de vivienda en Canarias? ¿Dónde está el problema? Sé que no será uno, será un conjunto, pero... Pues bueno, para entender el problema de la vivienda hay que irse un poco hacia atrás a dónde empezó todo. Yo hablo muchas veces de la tormenta perfecta, pero esto se ha generado, hemos llegado a este punto de algo. Para que lo entienda, a finales de los 90 e inicios de los 2000 es el boom inmobiliario, el boom de la vivienda, crédito fácil, todo el mundo compraba vivienda, hipotecas accesibles, constructoras, cualquier empresario montaba una constructora, tú tienes un bar y montas una constructora. Yo conozco gente que tenía negocios de este tipo y montaban una constructora y hacían 2 edificios, el pelotazo y ya está. ¿Qué pasó? Que luego explota la burbuja inmobiliaria, 2008, la crisis de la subprime que afecta a España, mucha gente se queda sin vivienda y ¿qué hace? Se rescata a los bancos. Bueno, ya veníamos de décadas, porque como el negocio era tan rentable, no se invirtió en vivienda pública en Canarias y prácticamente en España entera, hace ya décadas, varias décadas que no se invierte en vivienda pública porque parecía que el mercado privado solventaba. En 2008, la crisis, vivienda se rescata a los bancos, Eloy, a ciertas cajas de ahorro que estaban politizadas. Sí, eso fue en su momento, pero bueno, también se rescató a Bankia. También era la Caja de Ahorros de Madrid. O sea, es decir, que siempre la banca molesta, pero es que es verdad que se rescataron ciertas cajas de ahorro, las cuales estaban gobernadas por políticos. Pero bueno, hubo también una apuesta por que los bancos no cayeran. Te entiendo. Entonces, pero ¿qué pasa? Se corta el crédito, llega la famosa austeridad de Rajoy. Las viviendas se las quedan los bancos, luego como los bancos tienen números rojos, se inventan lo de la Sareb, el FROB y todo esto, y esas viviendas se las quedan los bancos. ¿Y qué pasa? Que luego entran en acción los fondos buitres, los fondos de inversión, que son los que acceden al capital que tienen esos bancos, y empieza pues el gran trasvase en los últimos 10, 15 años de viviendas que eran de la gente, que se las quedaron los bancos y que ahora las compran los fondos buitres. Eso en Canarias tuvo un impacto grande, un impacto bastante grande. Eso por un lado, y luego a la par el boom turístico, la economía al final acabamos saliendo de la crisis y empieza pues el boom turístico y la aparición del alquiler vacacional. O sea, son dos factores. Por un lado, la política bancaria restrictiva que dificulta el acceso a la vivienda, que la vivienda se cambia de manos y pasa de bancos a especuladores, fondos buitres y demás. Y por otro lado, aparece este nuevo invento del alquiler vacacional que afecta, que retira mucha vivienda de larga temporada, vivienda residencial. Sobre esto, los colectivos en los que yo he participado llevamos ya años avisando de que esto iba a ser un problema, la vivienda vacacional había que regularla. Cuando empezamos a avisar de esto,
había políticos muy alternativos, muy progresistas que nos hablaban de que no, que eso era economía colaborativa. Pues ahora tenemos el porcentaje más alto de vivienda vacacional de toda España. La ley de vivienda, que llevan 2 años hablando de que la van a sacar, ahora ya parece que está aprobada. La ley de vivienda lo que ha supuesto un efecto llamada de viviendas que estaban en el mercado del alquiler, que han pasado al alquiler vacacional. Ahora tenemos unas 70.000, 70 y pico mil viviendas vacacionales, cuando antes había 30.000, cuando empezaron a hablar de esta ley del vacacional. Entonces, por un lado y por otro, tenemos el caldo de cultivo para que no haya vivienda. Si luego las administraciones, ni la estatal ponen solución, ni la autonómica ponen solución, ni los ayuntamientos tienen voluntad, pues tenemos la tormenta perfecta. Si quieres entramos a ver, te he explicado un poco cuál era el panorama previo, el caldo de cultivo para que no hubiera vivienda. Por un lado, no se apostó por la vivienda pública, ni se apuesta. Por otro lado, el trasvase de vivienda que la tienen los bancos y pasan a fondos buitres. La vivienda vacía, que también hay que hablar de la vivienda vacía, que no se está haciendo nada. Hay estudios del Instituto Nacional de Estadística que habla de que en Canarias hay 211.000 viviendas vacías, que 211.000 son una quinta parte de las viviendas totales que hay en Canarias, que no es poco. Luego hay quien dice que no son tantas, que algunas... Pero bueno, si no son 211.000 y son menos, los actuales demandantes de vivienda pública en Canarias están por los 30.000 familias. Pues daría para cubrir buena parte de ese mercado de gente que no tiene casa. Entonces, eso es, de alguna manera, el ambiente previo. Pero luego están las políticas erradas que no se están haciendo, que si quieres las abordamos ahora, o si Por tienes supuesto. otras preguntas. Por ejemplo, el tema de la vivienda, eso fue gran parte de la que va a esos fondos de inversión, fue la Sareb. O sea, la Sareb estaba controlada por el Estado, es verdad, pero eso se ha permitido. Claro, distinto, sean los gobiernos que sean, porque han pasado distintos, pero que se ha permitido. También a lo mejor no se dieron cuenta hasta aquí, habría que ver el trasfondo. Los bancos dan créditos y luego los ejecutan, es verdad que se ha favorecido, también gracias a normativas. Las daciones en pago, gracias a la labor también que hizo la plataforma de afectados por la hipoteca, que era necesaria. Y por otro lado también, en cuanto al tema del alquiler turístico, ¿qué medidas podemos tener? Porque muchas de las personas con las que hablas eso, que el 80 y tanto % también son economías domésticas, dicen que tienen miedo a un tema de seguridad jurídica, porque al final la sobreprotección lo que ha hecho es desproteger. No puede haber mecanismos intermedios que garanticen el derecho a una vivienda digna a personas que la necesitan y también la propiedad del pequeño ahorrador. Efectivamente, ahí es donde incidimos nosotros. El colectivo en el que yo estoy tenemos un plan de alquiler asequible con responsabilidad social que lo tenemos pensado llevarlo a las administraciones, lo hemos sacado hace poco. Y lo que incidimos es en esas políticas erradas, tanto de un lado como de otro. Correcto. Si, por ejemplo, vamos a las políticas, a la ley de vivienda que sacó el gobierno central en 2023, ¿qué es lo que hace? Carga todo el peso en el propietario y no en el gran propietario, sobre todo en el pequeño propietario que tiene viviendas en alquiler, pues le dice, no, tú ya no puedes subir el precio, hay una moratoria antidesahucio, no puedes desahuciar, el tope a los precios. Claro, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Claro. ¿Qué ha generado eso? Pues, por ejemplo, en Cataluña, donde se ha intentado aplicar esta ley estatal, que han intentado topar los precios, ha bajado un poco el precio de la vivienda, muy poco, un 3%, pero ha habido un trasvase de vivienda que estaba en alquiler a que esté vacía o que esté en el vacacional. Entonces tú no puedes apretar a un propietario decirle al propietario, no, ahora tú no puedes subir el precio, no puedes echar, no puedes. Claro. Bueno, pero el propietario ahora va a ser el culpable. ¿Qué hace el propietario? Pues retira la vivienda directamente. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esa medida, pero luego, si nos vamos a lo que propone, por ejemplo, el gobierno de Canarias, un gobierno de derecha, se va a los recetarios de la derecha, pues construir, pero ¿cuánto vas a construir? ¿Cuánto tardas en construir? ¿Cuánto cuesta construir? Muy lento y muy poco. O ayudas al inquilino que tienen de 250 euros mensuales,
eso no baja los precios, al contrario, los sube, porque si un propietario ve que el inquilino encima tiene una ayuda del gobierno, pues dice, pues a lo mejor sube hasta el precio. Entonces nosotros creemos que ni una cosa ni la otra. Y garantías jurídicas, por supuesto, tiene que haber. Tienen que el Estado, las administraciones, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, tienen que ponerse manos a la obra en un problema tan grave y dar garantías. El plan, la propuesta que llevamos nosotros, habla de esa ayuda al alquiler que se le está dando al inquilino, que no sirve para nada, porque además le ponen unos límites al inquilino. El inquilino tiene que tener tantos ingresos, o sea, tiene que ser casi pobre para que te den esa ayuda, pero si no tienes ingresos no encuentras quien te alquile. Luego tienes que tener, el precio de la vivienda tiene que estar hasta unos límites, pero sabemos que el mercado está como está. Nosotros abogamos porque la ayuda se la den al propietario. Porque si tú la ayuda que le das al inquilino se la das al propietario, pues a lo mejor el propietario no sube el precio, igual hasta lo baja, porque le estás incentivando al propietario. Y luego además acompañar con una serie de garantías, seguros de garantía, el aval de la administración en caso de impago, para que el propietario, además de ese incentivo, tenga una garantía de que si hay algún problema está la administración para socorrer. Y bueno, también hablamos de un distintivo de calidad, por eso nuestro modelo es responsabilidad social, porque un propietario que accede a alquilar con este modelo, que se le dice baja un poco el precio, pero se le pide que baje un poco el precio, pero tiene una cantidad de... Luego habría un plus, planteamos un plus, un solo pago para un propietario que tenga la vivienda en el vacacional y quiera sacarla al alquiler residencial, pues se le incentiva, porque ha sacado una vivienda para el turismo, para dedicarla a una familia. Este tipo de cosas no se están siguiendo y esto no es un invento nuestro. Cuando yo hablo de que para ver los problemas que tenemos en Canarias o en España hay que salir fuera, pues este modelo de subvención privada al propietario privado, subvención pública, negociar, garantías. En Alemania, por ejemplo, el 30% de las viviendas de alquiler, de colaboración público-privada, subvenciones, son de este tipo de modelos, de que las administraciones llegan a acuerdos con los propietarios. Entonces, ¿por qué no miramos lo que se hace en otros lados? Pues aquí no parece que se esté haciendo, tampoco se está abordando el tema de la vivienda vacía. Nosotros también decimos que hay que castigar al que mantiene la vivienda vacía. ¿Por qué no? Pues un impuesto, le subes el IBI o un recargo, de alguna manera habrá que apretar al que quiere tenerla vacía, porque sí, no estamos hablando de una cuestión justificada, pero los que la tienen vacía porque sí, pues oye, usted quiere tener la vivienda vacía, pues pague un impuesto para mantenerla vacía. Aparte del que ya se paga de imputación de renta. Es decir, Aparte. Vale, pero estamos hablando de que se incentiva en lo positivo y en lo negativo. Y son cosas, lo que me planteas, son cosas que son cosas que intentan proteger al propietario privado y al inquilino. Lo que es fácil es echar a la gente a polarizar y a discutir. Entonces yo tiro bomba de humo y mi problema no lo gestiono, no lo soluciono, sino que desvío la atención hacia otro y hacia el particular. Y siempre que pague el particular, ¿no? Es que, a ver, aquí no nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema. Es que cuando uno oye a los de la derecha hablar de sus medidas, no hay que liberalizar suelo para poder construir. Pero ¿cuánto vas a tardar en dar cobertura a tanta gente que necesita vivienda? Eso puede ser algo puntual. Claro. Y en Canarias, que tenemos ladrillo por todos lados, una saturación poblacional y de hoteles y de viviendas y de daño al medio ambiente, la apuesta va a ser más construir cuando tenemos 211.000 viviendas vacías, cuando hay el porcentaje más alto de vivienda vacacional. No podremos negociar con todos esos que tienen la vivienda vacacional para que la cambien de modelo, que lo vean como algo con seguridad jurídica, con incentivos, o no podremos apretarle de alguna manera a los propietarios de esas 211.000 viviendas vacías para no apurarlo todo, apostarlo todo a construir, porque construir, repito, ¿cuántos años va a tardar? ¿Cuánto dinero va a costar? ¿Cuánto impacto va a tener? ¿Cuántos albañiles hacen falta nuevos para todas esas construcciones? Entonces no parece... Y si escuchamos a la parte de la izquierda,
Pues expropiar, meterle mano a todo el que especule, sin contrapartida. O sea, no, porque esto es un mercado libre y a los de la izquierda, le guste o no le guste, hay que proponer lo que sea factible. Se te echa el pueblo encima, o por ejemplo, la misma ley estatal, una ley estatal que la tienen que aplicar las comunidades autónomas, que la mayoría son del PP, y los ayuntamientos, que la mayoría son de lo que son. O, por ejemplo, la ley del vacacional, una ley autonómica, que luego la tienen que aplicar los ayuntamientos. Y ya han dicho los ayuntamientos que no quieren saber nada. Entonces, pónganse de acuerdo, legislen algo que sea factible y no le echen la pelota del uno al otro, el Estado a las autonomías a los ayuntamientos que no quieren, que no pueden, que no. Entonces, por eso, cuando hablo de una tormenta perfecta, es que hay pocos visos de que quieran solucionarlo. Me encanta la idea de que se pongan de acuerdo. Es muy buena idea. Sí, la verdad que sí. Y creo que también estaremos de acuerdo, a lo mejor, en el programa plurianual de vivienda del 2020-2025 se prometían aproximadamente 2.703 viviendas. Y creo que se han entregado 48 viviendas, ¿puede ser? ¿Por qué ha fracasado el programa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, yo de esto lo sé porque tuvimos serias reuniones con el anterior gobierno, del Pacto de las Flores, y sí que nos vendían que iban a apostar por la vivienda y demás, pero lo que ha ocurrido básicamente es que llegó la pandemia y encareció muchísimo los materiales de la construcción. El gobierno de Canarias, el anterior gobierno, tenía unos planes de construir viviendas, sacaba la licitación y no había ninguna empresa constructora que se presentara. ¿Por qué? Porque no les salían las cuentas. Tuvieron que cambiar los módulos, actualizarlos a los precios, pero aún así, ¿qué pasa ahora? Es otro problema que tiene la construcción. El gobierno actual de Clavijo y compañía apuesta por la construcción. Entonces, pero claro, construcción pública no, privada. Colaboración público-privada. Entonces llama a los constructores y le dice, mira, que queremos apostar por construir viviendas. Y el constructor le dice, vale, sí, yo construyo, pero yo tengo que sacar dinero. Entonces, claro, el modelo que le proponen es vivienda asequible. Ya no es social, ya es asequible. ¿Y qué es el asequible? El asequible es que el mayor porcentaje de la vivienda va a ser mercado libre para venderlo a quien me dé la gana, el constructor lo venderá a precio de mercado para sacar dinero, y luego un porcentaje menor, vivienda asequible, que será a determinado sector de la población, con unos alquileres tasados y demás. Entonces, eso tampoco es fácil. Y se están dando cuenta que tampoco hay tantos constructores que opten por ese modelo, porque al final lo que quieren es ganar dinero. Y si los precios de los materiales, de la energía, del transporte, todo sigue caro, pues la vivienda le cuesta cara. Entonces, por ahí tampoco están encontrando... Cuando hablas de viviendas asequibles, te refieres a la posibilidad de que la Reserva de Inversiones de Canarias se materialice para el alquiler de vivienda, ¿no? Eso es otra opción. O sea, todo esto va por fases. Vale. En el año 2024... el gobierno de Canarias lo primero que sacó fue esto de lo que te estoy hablando, de llegar a acuerdos con los constructores para que construyan vivienda privada de protección oficial, con una serie de años y demás, pero no dio resultado. Vale. Entonces, en 2025 sacan otra propuesta, que es la que tú estás comentando, de que los incentivos de la RIC, lo que los empresarios se han ahorrado en impuestos y lo han invertido en la RIC, que puedan invertirlo en vivienda, en construir vivienda, en comprar vivienda. Pero claro, eso tampoco está dando resultados. O sea, van sacando, van probando, y tampoco estamos nosotros muy de acuerdo con ese modelo, porque al final es impuesto que no se paga. Y luego compiten con constructores que no vienen de la RIC. Es una especie de privilegio de optar con un dinero que no ha pasado por Hacienda para dedicarlo al negocio de la vivienda. Entonces también... con esa cuestión ha habido sectores que no han estado de acuerdo si no tienen posibilidades de acogerse a la RIC, y además tampoco está dando grandes resultados. En San Isidro se ha hecho alguna operación con empresas de la RIC que han comprado edificios vacíos y lo van a poner en funcionamiento, pero... Sí, una SOCIMI que hay que se dedica al alquiler de vivienda de promoción. Pero no están dando con la tecla, porque están muy ideologizados, unos puestos y los otros puestos en el sector privado, negocio, rentabilidad,
y no se dan cuenta. Tenemos que buscar una solución en la que ganen todas las partes. ¿Crees que eso es factible? Pues se está haciendo en algunas comunidades. Yo hay un libro y a un técnico que recomiendo mucho que se lea, Javier Burón, Vale, que fue consejero de vivienda del gobierno vasco hace años, vale. estuvo también en la comunidad, en el Ayuntamiento de Barcelona, y ahora está en la Comunidad Foral de Navarra trabajando también en vivienda, y él habla de más o menos el discurso, lo que yo estoy planteando aquí, mucho es lo que le he leído a él y lo que Vale. él defiende y lo ha puesto en práctica en el País Vasco, ahora en Navarra. Y bueno, habría que darse una vuelta por cómo funcionan otras comunidades, sobre todo el País Vasco. El País Vasco lo tenemos que ver como si fuera un país centroeuropeo. Tienen muchos recursos, también es cierto, su sistema fiscal Sí, propio. su RIC es más grande todavía. Claro. No es solo para empresarios, es para todo el país por el régimen de concierto vasco. Pero hacen las cosas bien, Sí. hacen las cosas bien. Tienen una economía mucho más saneada, no hay apenas paro, un nivel de vida mucho más alto, pero luego también se preocupan de hacer políticas sensatas y políticas realistas, y eso es lo que aquí... Está muy industrializado. Tienen También. el régimen de convenio navarro y el régimen de concierto vasco, sí. Sí, pero te entiendo, se pueden poner de acuerdo. Igual que yo veo que a la hora de recaudar los ingresos es muy eficiente, lo cual hay que cumplir con esa obligación porque todos tenemos que colaborar, pero luego a la hora de cumplir con la función básica de gestionar el suelo, de construir lo prometido, ahí sí que falla el sistema, y lo que no sé es cómo podemos hacer para que la administración rinda cuenta, porque al final el pequeño propietario pone su piso en vacacional, a veces lo hace porque no se fía de, como decías, de la ley de arrendamientos urbanos, y ahí tiene que entrar también alguien que ponga un poco de orden. Es verdad que acaba de salir la ley de ordenación sostenible de viviendas vacacionales y se están poniendo mecanismos. Lo difícil es llegar a la solución. Y siempre como que se hace bomba de humo y no se ponen de acuerdo entre los distintos actores. Bueno, yo creo que aquí se hacen brindis al sol, Correcto. bombas de humo, medidas que no sirven, se tiene miedo, se piensa electoralmente. Por ejemplo, un tema del que no hemos hablado, el tema de la ocupación, es bandera en los partidos de la derecha y de la ultraderecha. Sabemos que tiene una afección relativa y limitada, pero por ejemplo, yo escuchaba a Feijóo en campaña, en la última campaña, que su propuesta estrella de la vivienda es que los ocupas iban a estar en la calle en 24 horas. Eso no puede ser la propuesta estrella, porque la ocupación es una cuestión minoritaria. A lo mejor para un propietario que tiene una vivienda ocupada es mayoritario, pero el porcentaje de vivienda ocupada que hay en España es mínimo en relación a la vivienda vacía, por ejemplo. Entonces, eso es un problema que tenemos en España. La opinión pública está muy sensibilizada contra esto, y la gente piensa que va a ir a comprar el pan y le van a ocupar la vivienda, o que va a meter a una familia en alquiler y luego no le va a pagar y se va a quedar de inquiocupa. Entonces, contra esto también hay que trabajar. Esto le hace un flaco favor al derecho a la vivienda. Correcto. Yo, lo que hablaba antes de garantías al alquiler en caso de impago, es que eso está inventado de hace ya mucho tiempo. Yo cuando hablo con propietarios que me vienen con el mantra de decir, no, es que yo mi vivienda no la alquilo porque luego se te quedan, como tengas niños no lo echas. Vamos a ver, primero, yo he estado buscando casas de alquiler aquí en Santa Cruz de Tenerife con el sueldo mío y el de mi mujer, o sea, bastante dinero, y no encontrar, porque llegaba un médico con el sueldo el doble que el mío y tener que hacer casting para encontrar una vivienda. Entonces, un propietario me va a decir a mí que pone la vivienda en alquiler y le van a llegar 50, pues elige al que más dinero tenga, que ese seguramente no te va a dejar de pagar. Y si quieres más garantía, búscate un seguro, que hay infinidad de empresas aseguradoras que te dan, que pagas tanto y en caso de que no te pague te cubren jurídicamente, te cubren impagos, te cubren. Entonces, todo eso está inventado. Pero ¿qué pasa? Que está el mantra de que que se te quedan y no te pagan nunca y ocupa. Eso está extendido en la opinión pública, pero eso no es así. Entonces, es muy difícil ponerse en el lugar del prójimo. Por un lado, de esa persona que tiene un problema también económico y su sueldo ya, si la regla debería ser un 30% de tu sueldo destinado a vivienda, en Canarias ya la media es un 46% del sueldo. La media. La media. Pero una persona que no puede pagar lo pasa mal también. Pero por otro lado también está el de la otra parte, que tienen sus ahorros en una propiedad privada y ve como que de repente también esos ingresos se merman.
y lo que estamos haciendo es la confrontación entre propietario y arrendatario. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el parque público de viviendas? Debería haber vivienda suficiente para que la gente pudiera acceder cuando tuviera esos problemas y que no fuera a costa de la propiedad privada. Y que dijeran, vale, por ejemplo, lo que dice este señor, 24 horas, en esas 24 horas deberías de estar en una vivienda con unas condiciones dignas y que todos los ciudadanos creamos esa malla de seguridad. Pero ese parque no existe y cuando sale muchas veces se dan propiedad. Es decir, el esfuerzo que hacemos entre todos es para también permitir el acceso en propiedad. ¿No sería mejor un acceso en arrendamiento por si el devenir de esas personas viene a mejor que otros sean los que puedan aprovechar esas oportunidades? Sí, pero en España la cultura de la propiedad está muy arraigada. Franco hizo muchas viviendas sociales, pero luego las dio en propiedad. En Canarias también se hicieron viviendas sociales en el siglo pasado. Bisocán hizo muchas, el Instituto Canario de la Vivienda, pero luego también las dieron en propiedad. Entonces ya el anterior gobierno cambió el asunto y ya parece que las viviendas públicas no van a quedar en propiedad. Me parece un acierto, pero no se está apostando por la vivienda pública, por la vivienda social. Entonces, ¿y dónde está Bisocán ahora mismo? Bisocán es un casero. Bisocán ya no construye, apenas gestiona muy mal, gestiona desahuciando, gestiona apretando, gestiona cobrando lo que no debe cobrar. Por ejemplo, el IBI, nosotros una demanda que tenemos pleiteando con Bisocán, le está cobrando el IBI a familias precarias cuando la ley no lo permite, da igual. Entonces, es que todos los aspectos de la vivienda que abordemos en Canarias están mal, funcionan mal. Por ejemplo, el parque público, hay informes de Hacienda, informes de la Audiencia de Cuentas que dicen que ni el Instituto Canario de la Vivienda ni Bisocán saben realmente cómo están sus viviendas, cuánta gente hay de ocupa, cuál está vacía, cuál no, en qué condiciones están. O sea, no se tiene ni control del parque público. Hay muchas viviendas públicas que están en manos de mafias que las abren y luego las gestionan como si fueran suyas. Venden viviendas por 5.000 euros o las alquilan. Un terror que tienen extendido, o sea, mafias paralelas de la vivienda con vivienda pública. En fin, es que por todos lados que lo miremos funciona mal, y funciona mal una cuestión que es central, que tenemos el índice de natalidad más bajo de España y casi el más bajo del mundo. Los jóvenes se tienen que ir fuera a trabajar porque no encuentran vivienda. Un desastre y no parece que haya voluntad real de Lo del abordarlo. índice de natalidad entiendo que es que yo no me puedo emancipar porque no tengo esa posibilidad de acceso a la vivienda y no quiero crear una familia hasta que no me haya emancipado. Por lo tanto, retraso mucho el momento de tener esa familia y a lo mejor ya llega un momento en que no puedo o no quiero tener la familia porque ya mi edad no es acorde. Efectivamente. Y estamos sufriendo pues un trasvase de población, aparte de que no nace gente. Los canarios se están teniendo que ir a vivir fuera y a trabajar no fuera. Porque no haya, sino porque sus ingresos no les permiten costearse a lo mejor esa vivienda y se van a otros países en que hay más equilibrio entre el salario y el coste del alquiler. Efectivamente, yo tengo 2 hijos, uno de ellos está trabajando en Centro Europa porque aquí no encontraba vivienda y posibilidad de trabajar, y está allí y está bien. Y como él hay muchísimo, entonces canarios fuera, la diáspora. Nosotros tenemos un distintivo que hemos ideado para la responsabilidad social del alquiler. Le tenemos una estrellita puesta a los canarios que han tenido que emigrar porque no tienen vivienda. O sea, son una simbología y nos acordamos mucho de toda esa generación que se tiene que ir fuera a trabajar a trabajos que otros no quieren porque aquí no pueden. ¿Y qué estamos trayendo aquí? Pues gente del norte de África, del este de Europa, de Sudamérica, que está muy bien, que yo no, para nada, soy lo más alejado de una postura racista. Me consta. Pero hay un trasvase de población, o sea, los canarios se van a Centro Europa, son los parias allí para trabajar en los trabajos que no quieren los centroeuropeos, y nosotros tenemos que buscar a gente que quiera nuestros trabajos, que quiera vivir en pisos pateras. El piso patera está muy extendido en Canarias, es un piso que alquilan
y viven 15 en un piso. Yeah. A lo mejor entra uno a trabajar y entra a dormir en la cama en la que ya había dormido el anterior y todo lleno de colchones. Un piso patera, 15 personas viviendo allí. Pues, o caravanas. Los sures está lleno de gente viviendo en roulots, en coches, en tiendas de campaña. Hay poblados enteros. Entonces, eso es lo que estamos fomentando. ¿Queremos eso? ¿Esa es la solución? Parece que no. Porque no solo por las condiciones indignas, sino porque, como dije al principio, cada vez se cubren menos los puestos de trabajo esenciales. ¿Y ahí cuál puede ser la solución? Es complicado. La solución está siempre en lo que hemos hablado. Hay mucha vivienda vacía y hay mucha vivienda en vacacional. Yo siento mucho enfocarlo por ahí, pero si ya tenemos un parque hotelero extensísimo, no podemos tener el 50% de las camas turísticas que sean vacacionales. A lo mejor hay que frenar un poco. Entonces la ley de 12 de diciembre ha sido buena medida. La de que regula el alquiler turístico y que limita ya las licencias y no permite que se transmitan las licencias. Bueno, está mal enfocada. Vale. Porque se enfoca a contentar al sector hotelero y se carga mucho en el pequeño propietario del vacacional. Tiene muchas más facilidades un gran fondo que tiene un edificio entero dedicado al vacacional o que tiene más capacidad para cambiar, para adaptarse, que un pequeño propietario. Entonces vuelven otra vez a equivocarse. No fomenta la redistribución de la No riqueza. fomenta, luego le encarga todo al ayuntamiento, los ayuntamientos ya se muestran en rebeldía y luego tenían que haber aplicado una moratoria desde el primer momento en el que hablan de que van a legislar una ley del vacacional. Ahí había 30 y tantas mil viviendas vacacionales, ahora hay el doble. En ese momento, se cuando produjo un efecto llamada. Todo el mundo empezó, porque lo primero que se dijo, cuando salga la ley, no vas a poder funcionar en este mercado. Entonces, pon tu vivienda en el vacacional para que cuando salga la ley tú ya estés ahí y te puedas acoger a Y de las esas, ¿habrá algunos también que estaban en economía sumergida y no estaban regularizados? ¿O más bien es gente...? No, muchas. Sí, ¿no? Muchas en economía sumergida. Que luego también vuelvo otra vez con el País Vasco. Que se vaya la gente de vacaciones al País Vasco a una vivienda de alquiler vacacional. Primero, se limitan las viviendas, no pueden ser en edificios de vecinos, tienen que tener un acceso diferente. Yo estuve en el País Vasco hace un par de años, tuve que firmar allí papeles y venga seguro y venga por aquí, todo súper controlado, súper legal, pagando como una empresa. Está muy bien que tú como propietario, pequeño propietario, quieras hacer negocio con el vacacional, pero paga porque vas a ganar más, entonces si ganas más tendrás que pagar porque al final le estás haciendo la competencia a un hotel que tiene que tener personal, seguro, tal, limpieza, esto, lo otro. Entonces a lo mejor no que sea algo que les imposibilite, pero sí que pague un poco más, porque de momento lo que paga es el IGIC y poco más, no paga muchísimo más una persona que lo tenga, un propietario que lo tengan en vacacional. Entonces, por ahí habría que enfocarlo. Eloy, una pregunta. ¿Tú crees que existan también mafias con el negocio de la ocupación? Y si es así, que ahora me dirás, ¿eso perjudica a otras personas que de verdad tienen necesidad? Pues claro que hay mafias. Ya lo he comentado antes. Hay barrios en Santa Cruz, en el sur también conozco edificios enteros que están controlados por mafias. El famoso hotel este del sur que lo desalojaron hace poco, bastantes de las habitaciones y de los apartamentos estaban controlados por mafias. Eso perjudica muchísimo. ¿Por qué? Porque el tema de la ocupación, que en muchos casos la ocupación son familias que no tienen dónde vivir, que tienen hijos, que hay una vivienda de un banco que está abandonada, que el banco no paga IBI, que en muchos casos se meten ahí, la arreglan, la acondicionan, pues eso están satanizados. Ahora la ocupación son gente de mal vivir, mafias o una familia que no puede pagar el alquiler y se queda de lo que ellos llaman inquiocupación. Pues es una familia que a lo mejor no se puede ir a la calle. Entonces no quiere fastidiar al propietario, pero hasta que no le busquen una alternativa o algo, no se va a ir con sus niños a la calle. Pues también por culpa de todas estas mafias que hacen negocio, que se meten, destrozan casas, venden drogas o mil historias, pues
pagan todos y se aprovechan de eso, te sacan en la televisión a la mafia que ha ocupado una vivienda, que son allí drogadictos o están allí todo el día, o te sacan una navaja o son violentos. Entonces cogen el caso minoritario y hacen muchísimo daño a la mayoría de gente que no tiene. Y cuidado con otra cuestión, que es la famosa moratoria antidesahucio. Una moratoria que ha ido aprobando el gobierno del Estado anualmente desde el COVID para evitar que mucha gente fuera a la calle. Se ha ido cada vez reduciendo más el abanico de las familias a las que se da cobertura. Ahora ya queda prácticamente a familias ocupas, con niños. Pero cuidado que ahora el gobierno la quiere renovar, pero tiene que pasar por el Congreso y ya Bildu no, el PNV y Junts, la derecha vasca y catalana, ya están diciendo que no, y a lo mejor no se puede aprobar esta moratoria, con lo cual va a ir una cantidad de gente a la calle que a ver dónde las metemos, porque no hay alternativa habitacional, los ayuntamientos no tienen recursos, los gobiernos no tienen. Lo que yo no entiendo es eso, que no hay alternativa habitacional. A mí eso me molesta. Porque no se ha hecho el trabajo, porque se ha vivido muy bien. Vivimos en Canarias sobre todo con el dogma de que estamos en boom, la economía va fenomenal, el boom turístico, el paraíso, y los ayuntamientos no han pensado en tener recursos alojativos. Lo que hay, hogares para madres, lo que tienen los ayuntamientos, algunos, no todos, si es una familia, pues a lo mejor la madre con el niño va a un piso donde hay más madres, el padre se tiene que buscar la vida, estás un tiempo y luego le dice, mira, tienes que irte. Y esos son los recursos que hay en algunos ayuntamientos. Te dan una ayuda de alquiler, pero luego tiene la familia que buscar el alquiler y como no hay quien le alquile, hay mucho presupuesto que se queda en ayuntamientos que están consignados para ayuda de alquiler que no se dan. Porque ¿cómo va una familia precaria a un propietario a decirle, mira que tengo una ayuda del alquiler del ayuntamiento? El propietario dice, ¿cómo? ¿Que tú eres precario? ¿Que tienes que depender de una ayuda de alquiler? No le alquilan. Esa familia tiene que ir directamente a una VPO si le apetece y si le gusta, ¿sabes? Y ser ayudada por todos nosotros. Claro, tendría que haber más parques de viviendas sociales. Correcto. Pero no hay. Viviendas sociales son para familias precarias. Pero ahora por lo que se está apostando es por la vivienda asequible, que al final es precios de mercado un poquito más bajos para familias de clase media. Pero eso tampoco es la solución. Corrígeme si me equivoco. Creo que en algún escrito leí como que había que poner puertas porque si no vamos al colapso. A mí eso me parece un poco radical, pero también me gustaría entender tu postura. ¿Puedes, por favor, decirme si eso es cierto o no? Y si es así, darme una explicación. Bueno, esto es algo que ya lo está diciendo el gobierno de Canarias. O sea, está yendo, quiere ir a Europa, quiere buscar acuerdos para que el gobierno de España defienda que en Canarias no puedan comprar viviendas extranjeros. Entonces, ya no es que lo digamos unos activistas. Lo que sí, nosotros lo dijimos hace bastantes años. Hace ya como 4 o 5 años ya sacamos documentos, manifiestos firmados por muchos colectivos en los que uno de los puntos era limitar la venta de vivienda a extranjeros. Pues ahora ya nos están dando la razón. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes. Estamos en un libre mercado, oferta y demanda. Si el mundo entero quiere venir a Canarias porque es el mejor sitio para vivir, el mejor clima, la mejor economía para invertir, los sueldos más bajos para contratar a gente y pagarles poco, pues eso es una sangría, una demanda altísima, y el canario con los sueldos más bajos tiene que competir con los centroeuropeos con sueldos que le triplican, que pueden venir aquí a teletrabajar o a jubilarse. Entonces, a eso habrá que ponerle freno. Y puedo poner ejemplos tampoco sospechosos de comunistas, ni de bolcheviques, ni de chavistas, como por ejemplo Canadá ha limitado la venta de viviendas a extranjeros. Finlandia tiene unas islas en el norte, que territorio insular, también está prohibido la venta de viviendas a extranjeros. Dinamarca también lo tiene limitado. Malta también lo tiene limitado. Pues Canarias tiene que avanzar a eso sí o sí, porque no es posible que un tercio de las viviendas que se venden en Canarias las compren extranjeros con alto poder adquisitivo. Entonces, esto no es de derecha ni de izquierda, esto es del sentido común. Sí, pero ¿y cómo concilias eso con ser una sociedad abierta? Pues es que es un territorio
fragmentado, un territorio insular. Te he puesto el ejemplo de Malta, sí. Te he puesto el ejemplo de unas islas en Finlandia. Pues tiene que hacer valer Canarias su condición especial. El problema que tenemos, creo yo, que al estar en la Unión Europea van contra el principio de libre circulación. Es decir, tú podrás hacerlo a lo mejor a no comunitarios, pero en comunitarios es como si estuviéramos todos dentro de un mismo sitio. Y lo único que podrás a lo mejor es grabar más impuestos a esa adquisición. Habrá que buscar medidas indirectas, pero el camino es ese. El camino es entender que el canario está en minoría y está en una posición de partida peor, más complicado. Y aunque suena duro decirlo, igual que se habilitan reservas para proteger a una especie animal, pues el canario es una especie también que parte de unas condiciones peores. Entonces, y en el mercado laboral, por ejemplo, ¿en qué situación queda el canario? Personal cualificado de alta cualificación, las empresas lo traen de fuera, o bien de la península, o bien son empresas europeas, porque son personal cualificado que a lo mejor Canarias no puede responder en muchos casos a esas cualificaciones. Y personal sin cualificación, como son sueldos muy bajos y hay que explotar al trabajador, los traen de zonas del tercer mundo, Sudamérica, norte de África, y el canario se queda en un intermedio, en un limbo ahí, que no puede acceder. Por ejemplo, en los sures no trabajan canarios porque no tienen dónde vivir, porque pagan poco, y en la construcción o en la agricultura, ¿quién trabaja en la agricultura? Emigrantes. Entonces ahí queda un limbo el canario, y esto no es nacionalismo, yo no soy nacionalista, pero sí llevo 30 y pico años en Canarias, mis hijos son canarios y me duele que los canarios... Y tú también. Claro, y yo también me siento canario. Hombre, evidentemente. Entonces habrá que hacer política. En otras comunidades no tienen tanto problema. Entonces es simplemente hacer política para preservar una cultura. Por ejemplo, en Fuerteventura el 30% de la población es autóctona, es de Fuerteventura. El 70% son extranjeros, peninsulares, de fuera de Europa. Entonces, Tenerife ya vamos siguiendo una pauta parecida. En las islas menores, La Gomera, El Hierro, La Palma, no. Pero, cuidado, Lanzarote más o menos lleva el mismo camino. Entonces, ese es el futuro. Que seamos una torre de Babel, que tú salgas a la calle y tengas que hablar inglés o alemán porque va a ser todo el mundo de por ahí fuera. Entonces, esto no es xenofobia, esto no es nacionalismo, esto es pues un poco intentar preservar una mínima cultura y una mínima sostenibilidad, y que no se convierta Canarias en un parque temático, en una Las Vegas. En Las Vegas es el parque temático de Estados Unidos, donde va todo el mundo de fiesta, de borrachera. ¿Eso es lo que queremos hacer de Canarias? Eso no, es verdad que Canarias siempre fue un puente entre culturas. Aquí hemos tenido de portugueses, de todas partes de americanismo. Nosotros emigramos a Venezuela, eso no podemos olvidar. Yo entiendo que te refieres a que no es infinita, ¿no? A que tiene... Que tienen que ponerle... Que podemos morir de éxito. Vale. Que el turismo está bien, pero a lo mejor hay que frenar. ¿Y crees que se podrían... a lo mejor abrir las puertas de esas viviendas vacías en vez de cerrar las puertas de Canarias? ¿O ya estamos llegando a un punto que estamos rozando el límite? Bueno, las viviendas vacías, por supuesto, 211.000, hay que aprovecharlas, hay que buscar fórmulas para que se habiliten. Con la otra cuestión, yo creo que, y no lo digo yo, ya lo están diciendo empresarios de hoteles en los sures, hablan de que los turistas se van y le dicen, fenomenal el hotel, me ha encantado la estancia en el hotel, pero no vuelvo más porque no puedo ir a ningún sitio, todo son colas, todo es caravana de tráfico, todo es playas contaminadas. Entonces, es que podemos cargarnos la gallina de los huevos de oro, que si no hay condiciones, si está todo colmatado, si un turista tiene que pasar la mitad de sus vacaciones haciendo cola en la autopista, pues a lo mejor hay que intentar buscar otra forma. Replantearse a lo mejor un modelo turístico que tienda a la misma rentabilidad. Pero es que además no frenar el modelo turístico tira también
porque a más turismo, más gente hace falta para trabajar y más vivienda hace falta para vivir. Entonces, más desarrollismo turístico es más demanda de vivienda. Entonces, todo está correlacionado. Entonces, frenar una cosa ayudaría a poner un poco de sentido común en el tema de la vivienda. ¿Y sabes si hay algún estudio que mire la incidencia económica? ¿Nos puede afectar mucho, poco? Hay estudios que hablan, por ejemplo, de que un turista medio suele dejar en Canarias un 30% de lo que se gasta. Si es un turista normal, pero si es un turista que viene con el todo incluido, con la pulserita, ahí podemos estar hablando de que solo queda el 20%. Vale. ¿Por qué? Porque los hoteles son empresas de fuera, los turoperadores son de fuera, muchísimos restaurantes, negocios, sector alimentación son de fuera, entonces trabajadores son de fuera. Hay que tener en cuenta que el negocio no redunda. Luego no quieren, están negados a la tasa turística, que eso podría ser una cuestión finalista que dejara algo aquí. Está extendido en todas las capitales europeas, incluso españolas, y aquí no. Entonces, volvemos a lo mismo. No hay voluntad de hacer las cosas mejor, no hay políticas centradas y así andamos. Eloy, creo que hay una regla que dice que lo ideal sería que las personas destinaran un 30% de su salario a pagar el alquiler. Yo creo que en Canarias la media, que es la media, es un 11% más, está en torno al 41% del salario. En muchas ocasiones sé que hay alquileres que una sola persona sería más del sueldo que está cobrando. ¿Estaría de acuerdo a lo mejor con ciertas medidas que estimulen al propietario para que no se supere ese 30% de las personas, pero que ayude también al propietario al alquiler? ¿Crees que funciona mejor en esos casos la zanahoria que el palo? ¿O? Totalmente de acuerdo, Sí. claro. Bueno, ya lo hemos comentado a lo Era largo una de de la las entrevista. soluciones, ¿no? Vale. Hay que llegar a que no sea el enemigo el propietario, que todos son actores y a todos hay que escucharlos y tratar de ayudar al propietario, desde luego, porque al final quien tiene el tesoro, que es la vivienda, es el propietario. Entonces, de nada sirve cargar contra el propietario. Además, cuando en España no tenemos cultura, porque yo siempre lo digo, el español lleva a un capitalista y a un conservador dentro, y sobre todo en temas de vivienda. En países como Austria, que ha tenido gobiernos muy conservadores y ultraconservadores, no se discute la vivienda pública. En Holanda se expropia vivienda que lleva más de un año vacía, y Holanda tiene un gobierno de ultraderecha. En otros países de Europa se tiene muy claro que la vivienda es para vivir, y hay sanciones y hay medidas para apretar al que tiene la vivienda vacía, para limitar la especulación. Y Europa está llena de gobiernos de derecha, no hay prácticamente ya casi ninguno progresista, y no hay problema. ¿Por qué en España no? Es que nos pegamos un tiro en el pie continuamente, y es la ruina para toda una generación y para una sociedad, y no quieren verlo. Seguimos colocados en posturas ideológicas. Por un lado, todo es expropiar, todo es castigar, todo es limitar, todo es imponer, y por el otro es todo liberalizar, todo el empresario, todo construir, todo. Ni una cosa ni la otra. Hay que sentarse y buscar lo que se puede hacer, lo que es factible, lo que es rápido, porque la gente no puede esperar. La gente necesita casa ahora, no dentro de 10 años, y no hay, parece que no hay interés. Eloy, la verdad que ha sido un día largo. No me imaginé que pudiéramos estar de acuerdo en tantas cosas a la vez. Y me gusta saber que a veces la polarización es más de medios de comunicación. Probablemente siempre las personas buscamos lo mismo, que es el bienestar social, que todos tengan el acceso a la vivienda sin merma de la seguridad jurídica. Y ha sido muy ilustrativo también ver una realidad social que muchas veces no se muestra porque no interesa. De corazón, te doy las gracias por estar aquí, y esta siempre va a ser tu casa. Pues muchas gracias, espero que esto corra y se vea y se comente, y bueno, encantado. Lo intentaremos.